Hay momento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta noche y estamos retomando nuestra serie, las notas finales de la serie que estudiamos sobre vencedor o víctima, y en esta noche, este miércoles, me gustaría presentarnos delante de la presencia del Señor y rogar que Él esté en medio de nosotros durante esta recapitulación que estamos haciendo de esta serie. Es un breve resumen que estamos haciendo de toda esta serie. Quiero pedir que el Señor esté con nosotros. Señor, tú nos has traído aquí no para volver atrás, sino nos has traído aquí para entrar y poseer la tierra que nos has dado. Señor, tú quieres que seamos no solamente demos en el blanco, sino que cumplamos también con el ministerio que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Y uno de esos ministerios es vencer al enemigo, Señor, por medio de todas las herramientas, las claves que tú nos has dado. Permite, Señor, que cada una de estas cosas queden en nuestro corazón guardadas y que podamos cumplir así, Señor, tu ley, tus testimonios y tus mandamientos. Quédate con nosotros en esta hora, Padre nuestro, y te doy a ti toda la gloria y toda la honra a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos haciendo este resumen y hoy vamos a hacer un resumen sobre vimos una parte de la serie que se llamó Claves para la Victoria. Vimos algunas claves, hoy vamos a hacer el resumen de 3 de estas claves, que son humildad, la sangre de nuestro Señor Jesús y la santidad. Estas 3 son claves súper importantes para que nosotros podamos vencer al enemigo. Las batallas espirituales, como hemos estudiado, son muy diferentes a las guerras naturales que se libran alrededor del mundo. Y muchas veces, hermanos, pueden ser totalmente lo contrario a lo que nuestros mente o nuestros planes tengan. Yo les he compartido en la escritura 5 panes y 2 peces, pues alcanzará para alimentar tal vez a una familia muy, muy pequeña, 2 o 3 personas, tal vez 4. Depende del tamaño del pan y de los peces, pero regularmente 3 peces no alcanzan para muchos, hermanos. Pero a los ojos del Señor eso alcanzó para alimentar una gran multitud. Y esto nos lleva a un versículo de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, donde nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como he compartido los últimos domingos, hay veces que no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero cuando eso sucede, hermanos, no nos quedemos en lo que no sabemos de Dios, sino recordemos lo que sí sabemos de Él. Así que en nuestras vidas, hermanos, necesitamos por eso tener las herramientas. Necesitamos tener las claves que nos ayudan para ser victoriosos. Y vamos a ver la clave número 1.
Estas claves que vamos a ver pueden enseñarnos la sabiduría de Dios para ayudarnos a salir victoriosos en cada batalla, en cada batalla. Y de nuevo, hermanos, quiero reiterar lo que dije hace unos momentos. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, ¿vale? Porque nosotros, cuando pensamos en claves para la victoria, qué arma voy a usar, con quién es, quién va a ser mi ejército, cómo va a ser la estrategia, tal vez no veamos ese tipo de claves o no estudiamos ese tipo de claves en esta serie. La clave número 1 que estudiamos fue la humildad, hermanos, la humildad. Buscar la humildad puede tal vez parecer irrelevante o incluso puede ser como un obstáculo. No, hermano, ¿cómo hay que ser humildes? ¿Cómo, o sea, al enemigo hay que darle con todo? No, no. Hermanos, la importancia de la humildad es que eso atrae que Dios esté con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, es su fuerza. Y eso es parte de lo que implica la humildad, hermanos. La humildad no es hacernos menos, la humildad no es andar arrastrándonos por el piso, la humildad es saber quién soy yo y saber quién es Dios. Saber mi condición delante de Dios. Y eso nos puede traer humildad. La epístola de Santiago, capítulo 4, versos 6 al 10, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como vemos, leímos aquí, hermanos, una clave para que Dios esté con nosotros. Es humildad, humildad, humildad. Y como leímos en este versículo, antes de resistir al diablo, es decir, antes de ir a la guerra, primero debemos de someternos a Dios. Y se requiere humildad, hermanos, para estar sometidos a Dios. A través de la humildad aprendemos a someternos a Dios, a limpiar nuestro corazón, nuestra vida, y sin esta preparación, hermanos, no vamos a tener victoria sobre los ataques y las tentaciones del enemigo. ¿Y qué es lo que sucede en nuestras vidas? A menudo cuando surgen problemas, los creyentes se apresuran y quieren reprender a Satanás y quieren hacer las cosas, pero, hermanos, nosotros debemos de analizar primero, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Será que yo abrí la puerta? ¿Será que los muros, como estudiamos hace 8 días, los muros de salvación, por algún motivo, fueron derribados? Dice la Filmina, si permitimos que el pecado destruya nuestra protección espiritual, entonces estamos expuestos a que los ataques de los espíritus malignos nos ataquen. Como he mencionado, si Dios permite que seamos atacados, entonces el diablo no es lo que nos debe de preocupar, hermanos. Lo primero que nos debe de preocupar es, Señor, ¿por qué decidiste no protegerme en esta situación, en esta área de nuestras vidas? Y para esto se requiere humildad, hermanos. Se requiere decir, Señor, tal vez yo estuve mal, tal vez yo pequé, tal vez yo abrí la puerta, tal vez mis muros están derribados por alguna situación que yo hice. Señor, abre mis ojos y muéstrame si me he equivocado. Muchas de las veces sabemos cuando nos hemos equivocado, hermanos, y le tenemos que decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a restaurar este muro, a volver a levantarlo. Por eso una de las claves para poder ser vencedores, hermanos, es humildad, humildad, humildad. Antes de que podamos enfrentarnos al enemigo, a menudo, o casi siempre, primero debemos humillarnos delante del Señor. Hermanos, si corregimos cualquier cosa en nuestras vidas que le desagrade a Dios, y por medio de esto reconstruimos otra vez nuestras defensas espirituales, como vimos hace 8 días, entonces estaremos listos para enfrentarnos sin temor a los poderes del infierno. Humildad, humildad. Bueno, ¿cuánto necesitamos esto? Recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El soberbio siempre va a estar bien. El soberbio siempre va a decir que lo que él hace, como él dice, está bien.
Hermanos, yo me debo de preguntar, Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas delante de ti? ¿Mis caminos son bien delante de ti? Rey David decía, Señor, escudriña mi corazón. Y tal vez yo no lo veo, pero ve si aquí adentro hay algo que no esté bien. Y muéstramelo para que yo me pueda arrepentir y que tú me puedas guiar por el camino eterno. Un ejemplo de esto que habla sobre la humildad, hermanos, es que el lugar más bajo de la superficie del planeta Tierra es el Mar Muerto, que se encuentra más o menos a una altura de 440 metros bajo el nivel del mar. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Lo estamos mencionando porque para que los israelitas entraran a la tierra prometida, tenían que entrar por el lugar más bajo de la tierra. El nombre de Canaán también sugiere esa misma verdad. Según los eruditos, Canaán proviene de la raíz Kena, que significa ser derribado por una carga pesada. Es decir, lo que estamos queriendo decir con todo esto, para que los israelitas entraran a las promesas que Dios tenía para ellos, primero tenían que pasar por el lugar más bajo de la tierra, y nuestras vidas no es diferente, hermanos. Para que tú y yo podamos entrar a las promesas de Dios, para que tú y yo podamos tener lo que Dios tiene para nuestras vidas, las revelaciones que Dios tiene, el poder que Dios tiene, antes de eso nosotros tenemos que humillarnos, humillarnos, humillarnos. Por extensión, esto de Canaán y esto de pasar por el lugar más bajo de la tierra significa que debemos ser humildes. Entonces, en otras palabras, si queremos entrar y vivir en nuestra propia tierra de Canaán, es decir, la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, debemos nosotros de bajar y de ser humildes. Y ahora aquí viene una pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros la humildad? Santiago capítulo 4, versículo 10 dice que nosotros debemos humillarnos. Es una acción que nosotros por la gracia de Dios podemos hacer. ¿Y cómo podemos humillarnos? Bueno, el apóstol Santiago nos dijo que podemos hacer esto afligiéndonos, lamentando y llorando y decirle, Señor, ¿me puedes cambiar? ¿Me puedes cambiar? Cantamos un canto que dice, por tu gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré terminar. Hermanos, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro entendimiento, no es con nuestra sabiduría, como vimos el día domingo, es con la sabiduría que viene de lo alto. El rey David nos muestra otras formas también de cultivar la humildad. Él escribe en el Salmo capítulo 8, al considerar la grandeza de Dios, podemos nosotros ver nuestra pequeñez del hombre. Y esto creo que es una de las definiciones de humildad que a mí más me gustan, es saber mi lugar delante de Dios. Y esto aplica para todo, hermanos. Alguna ocasión yo platiqué con alguien, me dice, es que yo no puedo perdonar a fulano de tal. Y yo le preguntaba, ¿y entonces Dios crees que te puede perdonar a ti? Bueno, pero Él es Dios. Bueno, si Él es Dios y tú sabes quién eres, y si Él te perdona a ti, ¿cómo tú no vas a perdonar a otros? Eso lo dijo el Señor en la oración del Padre Nuestro. Y perdónanos como nosotros perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, no estamos tomando en cuenta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Necesitamos humillarnos. Salmo capítulo 8, verso 3, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Pues a veces nos sentimos mucho por los lugares en los que Dios nos ha puesto, pero se nos olvida que Él nos ha puesto. Y eso nos debe de mantener humildes, nuestra posición delante de Dios. El apóstol Pablo también nos recuerda esto en Filipenses capítulo 2, verso 3, donde dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cómo yo puedo ejercitar la humildad? ¿Cómo yo puedo cultivar la humildad? Aquí hay una clave, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, esto es una clave crucial de nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo conocer que alguien es
¿Cómo puedo yo hacer menos a alguien si lo considero superior a mí? No sé si me estoy... Es lo que está diciendo este versículo. Yo no puedo decir, ese hermano, mira lo que yo he hecho, y ve lo que tú haces, ¿no? Si yo lo considero el superior, yo le digo, hermano, Dios, Dios tiene algo para ti y Él va a tener algo para mí, pero yo no lo voy a poder ningunear, si lo puedo decir así, si yo estimo a los demás como superiores a mí mismo. Creo que esta es una de las claves más importantes, hermanos. Y yo quiero dejar esto en su corazón. Esto es un resumen, no vamos a tocar todo lo que vimos en la clase, pero pidámosle al Señor, Señor, quiero estar cerca de ti, quiero recibir tu gracia. Y Dios da gracia, hermanos, pero solo a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. No se nos olvide, que no se nos olvide esto. A menudo en nuestras vidas, hermanos, somos, como seres humanos, somos muy dados a subirnos. Yo le llamo, nos mareamos cuando nos subimos en una tortilla. Hay un dicho así, creo, o un tabique, no me acuerdo cómo dice el dicho. Pero es muy fácil que se nos suba el orgullo. Miren, ya lo que puedo hacer. Miren lo que he logrado. Miren quién soy yo. Hermanos, no. Eso no va a suceder si nosotros tenemos estas herramientas en nuestras manos. Los demás son superiores a mí. Hermano, yo cuando entendí este versículo, hace algunos años, alguien me dio un consejo. Dios estaba tratando en mi corazón con el orgullo y me dijo, en tu trabajo, todos los días vas a ir a saludar a dos personas o dos grupos de personas, a los de seguridad y a los de limpieza. Y me dijo, eso te va a ayudar a mantenerte humilde. Hermano, mi primer reacción no fue, sí, no, dije, ¿por qué voy a andar yendo con los de limpieza, no? O con los de seguridad. Pero hermanos, yo le dije, Señor, quiero que tú desarrolles la humildad en mi corazón. Y empecé, y me dijo, pues, practica, no hay otra forma, practica. Y hermanos, yo fui el primer día, y me acuerdo mucho, tengo aquí en la mente la cara de la señora que nos ayudaba con la limpieza, porque yo nunca la había saludado. Yo nunca la había tomado en cuenta. Yo era quien dirigía en esa compañía las operaciones, ¿verdad? Entonces yo llegaba y caminaba. Sí daba los buenos días tal vez, pero nunca me había acercado a platicar. Nunca me había acercado a saber quiénes eran, a saludarlos, a ponerles atención. Y ese día yo llegué, no estaba ahí cerca, así que la fui a buscar a los pasillos porque yo quería practicarlo, hermanos. Y cuando la encontré le dije, oiga señora, la estaba buscando porque le quería dar los buenos días. Y se me quedó viendo así como que el mosco le picó hoy, está bien. Pero después, hermanos, el Señor abrió las puertas para que yo un día les pudiera compartir. Y esta persona me dejó una lección en mi corazón porque me dijo, algo pasó en usted, dice, porque desde ese día que me fue a buscar, algo pasó en usted, hermanos. Ese algo es un poquito, no voy a decir todo, un poquito del carácter de Dios se forma en nosotros cuando nosotros buscamos la humildad. Porque ¿sabes qué? El Señor dijo que Él era manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una herramienta poderosísima. Guárdala en tu corazón. Y cada vez que sientas que el orgullo, la soberbia quiere subir, hermano, deséchala, te lo pido en el nombre del Señor. Y dile, Señor, no, quiero mantenerme humilde. Considera a los demás superiores a mí. La siguiente clave que vimos también fue la sangre de Jesús. Y 1 de Pedro capítulo 1, 19 nos dice que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la segunda clave que vimos en el estudio. La primera fue la humildad, muy importante, pero la segunda, hermanos, igual o tal vez más importante, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice que los cristianos victoriosos vencen a Satanás, no porque sean muy buenos, no porque hayan estudiado mucho, no porque sean muy humildes. Vean aquí, la humildad es muy importante, pero la segunda clave es más importante o igual de importante que la humildad.
Los cristianos victoriosos vencen a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Sí, hermanos, hay gran poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cantamos un coro que así dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora, solo quiero aquí hacer un recordatorio que hicimos cuando estudiamos esta clase. Es cierto que hay poder en la sangre de Cristo, pero lo que muchos cristianos a veces no recordamos es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo solo es efectiva si se aplica correctamente. Si nosotros traemos a nuestra mente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y viene la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios les dio instrucciones específicas de cómo tenía que ser un cordero que iban a sacrificar. Y una vez que fuera sacrificado este cordero, iban a tomar de esa sangre, iban a poner en el poste y en los dinteles de las puertas. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo solo es efectiva si se aplica correctamente. Otro ejemplo más de esto lo vemos en los sacerdotes. Para que los sacerdotes fueran consagrados, necesitaban que se les pusiera la sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Esto qué significaba? Esto significa que estaban consagrados en las cosas que escuchaban, en las cosas que obraban con sus manos y en su caminar con el Señor. Hermanos, cuando nosotros queremos utilizar esta segunda clave, esta segunda arma, esta segunda clave para ser victoriosos, tenemos que tener en cuenta que toda nuestra vida debe estar consagrada. Para que la sangre de Jesús tenga el efecto que debe de tener, nuestra vida debe estar consagrada al Señor. Pero aún más, hermanos, aún más. Cuando la sangre era llevada cerca de Dios, al lugar santísimo, liberaba un poder mucho mayor para la purificación nacional. Es decir, cuando el sacerdote se le ponía en su lóbulo, en su mano, en su pie, ¿a quién santificaba eso? Al sacerdote nada más. Pero cuando el sacerdote llevaba esa sangre y la llevaba al lugar santísimo, hermanos, el poder que tenía la sangre que estaba simbolizando la sangre de nuestro Señor Jesucristo era una purificación nacional. Así que cuando la sangre de Cristo fue llevada al mismo cielo, si ustedes se recuerdan cuando el Señor muere, luego resucita, lo ve María y le dice el Señor a María: no me toques porque aún no voy al Padre. Lo que estaba pasando ahí, hermanos, es que el Señor iba a presentar su propia sangre ante el propiciatorio allá en el cielo. Y por eso le dice: no me toques todavía porque tengo que llevar esta sangre, yo tengo que ir puro, que era una de las características para que el sacerdote entrara al lugar santísimo. Él debería estar totalmente lavado, puro, sin mancha, todo. Entonces el Señor Jesús lleva su propia sangre, hermanos, y la presenta delante en el trono, en el lugar santísimo, allá en el cielo, en el propiciatorio. ¿Y sabes qué hizo eso? Eso liberó el poder más grande, hermanos, de todos los tiempos. Liberó el poder más grande de todos los tiempos al eliminar y al pagar por el pecado del mundo. Hermanos, es tan poderoso. Hay poder en la sangre del Señor. Pero ese poder está cuando está aplicado en el lugar correcto, en la forma correcta. Y hay mucho más poder cuando tú estás cerca, cuando estás en el lugar santísimo y puedes llevar y usar la sangre del Señor Jesús estando allí, viviendo en la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo se aplica esto a la guerra espiritual? Primero, hermanos, como intercesores. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? Cuando oramos, hermano, mire, todos los jueves oramos. Pero qué tan cerca estamos de Dios es crucial para que nuestras oraciones tengan ese poder que necesitan para ser contestadas. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más poder podrá liberar nuestra aplicación de la sangre. Espero estarme dando a entender, aunque esto es un resumen, esto, hermanos, lo quiero sobreenfatizar. De hecho, el libro de Hebreos nos habla de esto. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque el apóstol Pablo sabía que si nos acercamos al trono de la gracia, al lugar santísimo, allí vamos a alcanzar misericordia
gracia, oportuno socorro y se va a liberar el poder, hermanos, de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Una segunda forma en que esto se puede aplicar o que esta verdad se puede aplicar a la guerra espiritual es cuando tenemos que luchar contra principados y potestades en los lugares celestes. Como vimos anteriormente, existen diferentes niveles de autoridad espiritual en los lugares celestiales que presiden a grupos de iglesias, ciudades o naciones. Así que si nosotros, hermanos, podemos llevar espiritualmente la limpieza por la sangre de Cristo a los lugares de autoridad espiritual, entonces vamos a poder atar al hombre fuerte de una casa, de una iglesia, de una región, de una ciudad, de un país, y liberar a los cautivos. En su momento hablamos sobre algunos ejemplos de esto, pero guarden esto en tu corazón, hermanos. La importancia que tiene la sangre de Cristo, pero recuerda, esta debe de ser aplicada correctamente y mientras más estemos cerca de la presencia de Dios, mientras más estemos cerca del lugar santísimo, más poder y más efectividad tiene esta sangre en nuestras vidas. El Salmo 149, versículo 6 al 9 dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hermanos, otra forma en que nosotros podemos pelear y que la sangre del Señor venga y pueda traer liberación y libertad es cuando alabamos al Señor. Dice, exalten al Señor con sus gargantas. Por eso, hermanos, para mí también los tiempos de alabanza y de adoración son tiempos súper importantes. Déjame decirte que yo creo firmemente que en los tiempos de alabanza Dios puede traer liberación sin que yo ore por nadie o sin que nadie ore por nadie. Puede traer sanidad, puede traer libertad, puede traer gozo, puede traer ánimo, puede derramar su Espíritu Santo, pueden sus dones empezarse a mover cuando alabamos al Señor. Allí, hermanos, su sangre también se mueve y es aplicada en nuestras vidas. Cuando el enemigo intenta atacarnos, ten en cuenta algo, siempre va a ir por nuestros puntos más débiles. Y estas pueden ser áreas en nuestra vida en las que luchamos con tal vez un pecado en nuestra vida, o a veces con traumas que hemos tenido en nuestro pasado y que no hemos sanado por completo. Si nuestras defensas están afirmadas y en su lugar, el enemigo no va a poder encontrar una grieta a través del cual herirnos o derrotarnos. Pero hermanos, si nosotros abrimos puertas, si nosotros permitimos que en nuestras vidas haya algún tipo de entrada, si hay un pecado que no hemos querido dejar y amamos en nuestra vida, el enemigo de nuestras almas va a tener una excusa cómo entrar a nuestras vidas. Y esto nos lleva a la clave número 3, que es santidad. Santidad. Bueno, esta es una clave importantísima también. Todas son importantísimas. Ya no voy a decir cuál es más importante que otra. Todas son necesarias e importantes para que nosotros podamos ser victoriosos en esta guerra en la que estamos. El enemigo va a intentar atacarte siempre en tu lugar más débil. Y por eso, como dije hace 8 días, necesitamos nosotros levantar muros. Recuerden el pasaje de Cantares, dice, si fuéramos con una puerta, vamos a poner tablas de acero y las vamos a clavar para que no abramos la puerta. Hermano, si tú tienes debilidad en lo que ves, deshazte de la televisión, deshazte de los celulares. No, es mejor que entres al cielo sin eso, a que caigas y el enemigo ataque y cause grandes destrozos en tu vida. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, se nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero hay una condición para esto. Si andamos en luz, estudiamos aquella vez, como Él está en luz. Hermanos, esto es una verdad que tal vez el cuerpo de Cristo no la hemos enfatizado como debe de ser. Si el Señor nos perdona de cualquier pecado, hermanos, de cualquier cosa que hemos hecho, sí, Él ya pagó y por eso Él murió en la cruz del Calvario, para que su sangre cubra cualquier pecado. Pero hay una condición, que para que Él te limpie, que su sangre te limpie, y que puedas vivir en santidad, tienes que andar en luz. Dice,
si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner solamente un ejemplo. Si yo tengo el pecado de mentira en mi vida y yo le digo, Señor, por favor, perdóname porque mentí, pero hermano, tú no quieres dejar la mentira, la amas. Y cada vez que te tienes que enfrentar a algo, mientes. Y aunque sabes que está mal, con toda premeditación lo haces. Y dices que es que no lo puedo dejar, es que no lo puedo dejar. Hermano, si andamos en luz, y andar en luz significa, Señor, ya no quiero mentir más. Ayúdame a aborrecer este pecado. Ya no quiero vivir más en esta oscuridad. Ya quiero vivir en la verdad porque tú eres la verdad y tú dijiste que la verdad nos va a hacer libre. Y Señor, ayúdame a aborrecer este pecado y que aunque tenga que caer en las consecuencias por decir la verdad, lo pueda hacer. Entonces empezamos a caminar en luz. Y si andamos en luz como Él está en luz, yo puedo acercarme y decirle, Señor, perdóname por las veces que he mentido, pero ya no lo quiero hacer más. Dame gracia para vencer esto. Ayúdame a aborrecer ese pecado. Muéstrame las consecuencias eternas de este pecado para que en tu gracia y en tu misericordia yo pueda dejar de hacerlo y pueda caminar en la verdad que tú nos has dado. Hermanos, entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay áreas de desobediencia en la vida de un cristiano en las que él o ella camina deliberadamente en oscuridad, es decir, sabes que está mal, sabes que no es de Dios, sabes que esto desagrada a Dios, pero no te importa y de todos modos caminas en eso y haces eso y lo haces y hay un deleite en hacerlo, hermanos, la sangre de Cristo no va a limpiar a esa persona, ni del pecado. Y el problema es que los espíritus malignos pueden atacar y afianzarse a la vida de esta persona. Entonces viene una pregunta. ¿Qué significa andar en luz? Esto puede ser comprendido más fácilmente si consideramos el desarrollo natural de una persona desde su infancia. Porque estamos hablando sobre la santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Qué significa andar en la luz? Bueno, así como un niño va creciendo poco a poco en su vida, únicamente va a ser responsable de desarrollar sus habilidades y aprender a cuidar su propia vida. A un bebé, ¿qué le pedimos, hermano? Pues si un bebé come y hace sus necesidades, está cumpliendo, ¿verdad? El Señor solo va a requerir que un cristiano maduro se desarrolle paso a paso, en un nivel de santidad como un bebé, hasta un nivel de santidad más maduro y que nos parezcamos a Cristo. Y esa es la meta, hermanos, Cristo en nosotros, que la santidad de nuestro Señor Jesucristo pueda estar en nosotros. Él dijo una vez, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Que creo que ese verso lo tengo un poco más adelante en el resumen. Así que un cristiano que nace de nuevo, viene arrepentido al Señor Jesús con muchos pecados. Y cuando Él es perdonado, hermanos, cuando nosotros pasamos esa experiencia de nuevo nacimiento, somos considerados santos, somos santificados completamente mediante la cobertura de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede darle a un cristiano nacido de nuevo una cobertura completa de sus pecados y protección contra los ataques del Satanás. Sin embargo, para mantener la cobertura de la misericordia de Dios y la santificación de la sangre de Cristo, el cristiano en desarrollo debe de aprender a andar en obediencia, así como el bebé tiene que aprender a caminar después. Así un cristiano tiene que aprender a andar en obediencia a la creciente luz de lo que Dios requiere de él. Y a medida que responde a esa luz que el Señor le ha dado, Dios te revela algo en tu vida, tú lo obedeces, el Señor te revela el siguiente paso, tú lo obedeces, te revela el siguiente paso y tú lo obedeces. Así funciona la vida cristiana. Así que a medida que Él responde a la luz o que nosotros respondemos a la luz cada vez más reluciente que Dios hace resplandecer sobre nuestras vidas, poco a poco puede convertirse en santo en sus palabras, en sus obras. Él es transformado de gloria en gloria a medida que paso a paso es transformado hasta tener estilos de vida maduros de santidad semejantes a los de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es algo que en nuestra vida debe de estar. Un cristiano real
debe de tener una transformación continua. Debe de ir creciendo en nivel de luz, creciendo en nivel de santidad. Mira, hay personas que yo admiro porque yo todavía los veo con un nivel de santidad, perdón, más altos al que yo tengo. Y digo, Señor, yo necesito eso. A veces todavía hablo palabras que no debería de hablar. A veces tal vez todavía llegan pensamientos que no deberían de llegar. Y yo le pido perdón al Señor y digo, Señor, yo quiero caminar en la luz. Quiero caminar en la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque un gran peligro en nuestra guerra espiritual es cuando conocemos el poder de la sangre de Cristo, pero no la aplicamos correctamente. No desarrollamos progresivamente la santidad de nuestras vidas. Nos quedamos en un nivel que decimos, no, a mí no me exijan, yo así estoy bien, ya no quiero hacer más. Hermanos, hay un problema con eso. Si no desarrollamos progresivamente la santidad al continuar caminando en la luz, entonces la sangre de Cristo ya no nos va a limpiar. Porque el nivel de luz cuando llegamos al Señor era 1, cuando nacimos de nuevo era 1, pero hoy el nivel de luz es más grande. Y si nosotros ya no estamos caminando respecto a ese nivel de luz, entonces la sangre del Señor ya no está aplicándose a nuestras vidas. Y entonces ya no nos va a perdonar ni nos va a proteger. No sé si estoy dando a entender eso. Por eso, hermanos, la santidad es un elemento de vital importancia para que nosotros podamos vencer siempre al enemigo. Y como no quiero que esto se quede al aire, nada más me gustaría ver un ejemplo en la Escritura donde podemos ver esto muy claramente y que podamos en nuestra vida prevenirnos de esto. Hermanos, necesitamos vivir en santidad. Un cristiano debe de vivir en una continua transformación. Yo te quiero preguntar, y me pregunto también a mí, ¿hay más luz hoy? ¿Dios quiere hablarte más cosas hoy? ¿Hay cosas más grandes para tu vida hoy? Si es así, vas caminando. Si no, hermanos, hay que empezarnos a preocupar. Mira, la vida de Sansón es un buen ejemplo de cómo necesitamos ser perdonados, sí, pero al mismo tiempo necesitamos desarrollar la santidad. En Jueces 13:5, Sansón fue llamado antes de su nacimiento para ser santificado por Dios como nazareno, lo cual involucraba que él nunca debía de cortarse el cabello. Sin embargo, esa consagración a Dios comenzó a estropearse en su vida cuando Sansón desarrolló un patrón recurrente de inmoralidad. Y esto es lo que sucede en la vida cristiana. Tenemos un pecado en nuestras vidas, nos arrepentimos, pero volvemos a ese pecado, pedimos perdón, pero volvemos a ese pecado. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? La sangre de Cristo ya no aplica allí, porque nosotros lo estamos haciendo voluntariamente. ¿Y qué pasó en la vida de Sansón? Mira, el Señor no quitó instantáneamente su unción y causó que Sansón cayera ante sus enemigos, inmediatamente, cuando primera vez pecó. No fue así. Sansón aún conservó su fuerza sobrenatural y su victoria durante algún tiempo. Dios fue paciente con Sansón. Le ofreció advertencias a lo largo de los periodos recurrentes a los que lo llevaba a su inmoralidad. Sin embargo, hermanos, Sansón no quiso hacer caso a la luz que Dios le estaba pidiendo. Y si no andamos en luz como Él está en luz, su sangre ya no nos protege y no nos limpia. ¿Y qué sucede? Bueno, Sansón se volvió tan ciego ante las advertencias de Dios que no pudo ver más allá de las artimañas de Dalila, o igual y ni le importaba, hermanos, cuando le reveló cómo perdería su consagración a Dios si le cortaba el cabello. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, después de que Dalila consiguió que su pelo fuera cortado, ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez voy a salir como todas las otras y me voy a escapar. Y eso pasa en la vida de los cristianos. Decimos, me arrepiento otra vez y pido perdón al Señor y ya no pasa nada. No, hermanos, va a llegar un punto en nuestras vidas que si no andamos en santidad, si ese nivel de luz no lo estamos guardando y entonces su sangre no está siendo aplicada y su protección no está en nuestras vidas, que va a pasar lo que dice este versículo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto pasa, hermanos, cuando no guardamos la santidad de Dios en nuestras vidas, cuando no guardamos el nivel de luz que Dios nos ha pedido y nos ha dado. Para aquellos que se niegan a andar en luz o buscar una vida santa, su oscuridad puede cegarlos al hecho de que la sangre de Jesús
ya no va a cubrir sus pecados. Hermanos, esto es crucial, importante que lo entendamos. Voy a leerlo otra vez. Para aquellos que se niegan a andar en la luz o buscan una vida santa, su oscuridad puede cegarlos al hecho de que la sangre de Jesús ya no cubra sus pecados. Cuando se queden sin esta protección, el enemigo va a estar listo entonces y va a buscar destruirlos. Hermanos, que el Señor libre nuestras vidas, nuestras familias y nuestra congregación de llegar a esa condición. Es mejor vivir una vida en santidad, hacer lo que a nosotros nos toca y pedirle al Señor su gracia infinita para que podamos vivir en la santidad que Él quiere para nuestras vidas. Ahora, si hemos fallado al Señor, hermanos, si hay un área de nuestras vidas en la que como Sansón nos hemos hecho ciego, quiero decirte que aún hay esperanza. Aunque Sansón sufrió y perdió mucho debido a sus fracasos morales, por la misericordia de Dios, no lo perdió todo. En el siguiente versículo, después de haberse convertido en un esclavo ciego, leemos en Jueces 16:22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Hace 8 días te hablé eso, que el Señor quiere restaurarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos. Y hermanos, la renovación de este símbolo externo de la consagración a Dios de Sansón, el símbolo de su consagración era su cabello, fue rapado, pero luego estaba creciendo otra vez. Y esto sugiere que mientras sufría como esclavo ciego, Sansón estaba recuperando una consagración interna en su corazón, que el ciego Sansón comenzó otra vez a ver la luz, ya no con sus ojos naturales, pero sí con sus ojos espirituales. Se dio cuenta cómo había fallado el Señor, se dio cuenta que estaba fallando en el propósito para el cual Dios lo había dejado en esta tierra. Y cuando él logró darse cuenta de todo esto, hermanos, cuando Sansón invocó al Señor por última vez para que la unción y sus fuerzas fueran renovadas, el Señor le respondió. Y entonces Sansón pudo derribar el templo filisteo y obtuvo la victoria más grande al final de su vida. Algunos han presumido, hermanos, o han abusado de la paciencia de Dios, solo para ver que sus defensas espirituales en un momento se esfuman y no están más. Quizás hayan perdido su ministerio, sus familias, sus finanzas y su salud. Hermano, esto es algo serio. Yo conozco a alguien muy cercano a mí que en su momento Dios lo usó poderosamente. Y yo le dije en alguna ocasión que hubiera sido si usted no hubiera caído y la obra del Señor hubiera continuado. Pero por abusar de la paciencia de Dios, por pensar que yo puedo pecar libremente, no se dio cuenta que por no andar en luz sus defensas bajaron y perdió, como dice aquí, su ministerio, su familia, sus finanzas y su salud. Pero hermanos, ese no tiene que ser tu final y no tiene que ser el final de nadie. El Señor puede hacer que alguien aún descarriado se arrepienta, regrese otra vez bajo el perdón de Dios, bajo su bendición y vea nuevamente la luz. Sí, Sansón ya no pudo recuperar su vista natural, pero pudo ver la luz espiritual y decirle, Señor, pequé como el hijo pródigo, perdóname y ayúdame a terminar con lo que tú me dejaste en esta tierra. Hermanos, es posible que los pecados nos hayan costado mucho en nuestras familias, financieramente, espiritualmente, eternamente tal vez. Pero si nos arrepentimos, aún podemos llegar a un final triunfante y a una buena eternidad. Aún hay esperanza. Porque aunque Sansón sufrió mucho como un esclavo ciego que murió joven, y es cierto, él indudablemente perdió gran parte de la herencia eterna que pudo haber obtenido, aún así obtuvo una posición llena de gracia en el reino de Dios. Su testimonio de Sansón al final, hermanos, lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Él fue incluido en la lista de los héroes de la fe. Así también nosotros, hermanos, podemos obtener una buena posición en el reino de Dios si abrazamos el poder de la sangre de Cristo, si la aplicamos de forma correcta a nuestra vida, si caminamos en luz y desarrollamos
una vida en santidad. Así que recordemos, hoy hicimos un resumen de 3 de esas claves: humildad, el poder de la sangre de Cristo y vivir en santidad. Hermanos, yo les quiero animar a que caminemos en luz, como el Señor está en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. No echemos en saco roto, hermanos, estas 3 claves y las que vamos a ver la próxima semana también, que en el resumen que estamos teniendo, para que podamos ser victoriosos. Hermanos, vamos a orar y pedirle: Señor Jesús, graba estas palabras en nuestros corazones, graba estas palabras en nuestras mentes. Señor, renueva nuestro entendimiento. Señor, danos la gracia, Padre, para poder ser humildes, para que tú estés cerca de nosotros. Señor, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, para que podamos caminar en esta tierra con humildad y que podamos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, ayúdanos también en nuestra vida a aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero correctamente. Que nosotros guardemos nuestro oído, lo que hacemos con nuestras manos, nuestra caminata espiritual, que esté guardada delante de ti. Y Señor, ayúdanos a caminar en santidad, a cada uno conforme a la luz que nos has revelado, que podamos caminar en esa santidad, siendo transformados continuamente, Señor, a un nuevo nivel de luz, a un nuevo nivel de obediencia, a un nuevo nivel de santidad, hasta que llegamos a tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Señor, y si alguien aquí está luchando con un área en su vida, con un pecado en su vida, Padre, ten misericordia y ayúdanos a ver, Señor, con tus ojos. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos las consecuencias eternas de eso. Y como Sansón, que tengamos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos y de cumplir el plan tuyo para el cual nos trajiste a esta tierra. Señor, que esta palabra no llegue a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú estás esperando de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.